Tal como estamos recorriendo en estos videos que realicé hasta el momento, a través de la invitación que realizo a planificarme, la actividad que brindo desde Satya Planificación, partimos desde una interrogante que es si la adaptabilidad es indispensable. Recorrimos algunos artículos periodísticos, lo que dicen los grandes ejecutivos de empresas a través de medios como lo que son una plataforma como LinkedIn. Y esa pregunta nos permitió ver claramente y comprender esos dos polos que hacen a que nos dicen que todos necesitamos ciertas habilidades duras y ciertas habilidades blandas para desarrollarnos de acá a futuro en cualquier emprendimiento, empresa, trabajo que querramos realizar. Y logramos ver también gracias a esa interrogación que esos dos lugares, esos dos polos, se encuentran en esta cuestión de la adaptabilidad como lo más relevante, lo que nos dicen que es lo más relevante e indispensable de que consideremos nosotros en lo que queremos desarrollar. Y vimos que esa adaptabilidad va en el momento que va. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de adaptabilidad, y llegamos a esa conclusión en el video anterior, tenemos que también ponernos de acuerdo y entender que esa adaptabilidad no es que se pone en juego en todo momento, sino que tenemos que tener muy en claro cuándo es que la adaptabilidad nos sirve para eso que queremos lograr, para nuestro plan, para nuestro resultado, o si esa adaptabilidad está en función de lo que el otro nos dice que es lo que tenemos que hacer y estamos todo el tiempo adaptándonos a lo que surge, corriendo atrás de lo que el otro nos dice que tenemos que adaptarnos. Y para que esta interrogación que planteamos nos lleve hacia un lugar aún más elevado y que nos permita a nosotros comprender entonces dónde sí va la adaptabilidad y qué hago yo ante eso, esa situación que me plantean de que lo más relevante es la adaptabilidad y me tengo que adaptar a todo, es que también podemos usar el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas en su vertiente de lo que tiene que ver con los 4 lugares del plan, la estrategia, la táctica y el desde dónde. Vean que también es una de las columnas que esta herramienta en particular nos propone y que podemos usar claramente para comprender esta frase, esta interrogación que estamos recorriendo a través de estos videos. Y es que vamos a llevarlo por esta vía. Las habilidades, tanto blandas como duras, tienen un lugar en esa vertical del cuadro y es las tácticas. Las tácticas que nosotros ponemos en juego en una situación para lo que queremos lograr. Y las tácticas son una de las coordenadas, es uno de los lugares dentro de todo ese cuadro que estamos recorriendo. Un plan implica 3 lugares: estrategia, táctica, desde dónde hacemos eso que estamos haciendo, para el 4.º lugar, que es el plan. Recortar que todo lo que nosotros necesitamos está supeditado a las tácticas, a las habilidades blandas o a las habilidades duras, hace que estemos recortando todo lo que queremos generar como plan en nuestra vida a una sola cuestión. Sean habilidades duras o habilidades blandas, no dejan de ser una sola cuestión, que son ¿qué? Tácticas. Entonces, primer punto, entendamos que para nosotros desarrollar nuestro plan propio, lo que tenemos que lograr es articular esos 4 lugares que recién les mencionaba. El plan, que implica estrategia, táctica y desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y para eso traje algo muy claro, una vía que hoy en día se presenta muchísimo, que es el caso de Alejandro Magno. Un caso que llama muchísimo la atención por lo que logró en su corto periodo de vida. Logró avances, logró efectividad en lo que hacía en grados y niveles que hasta el día de hoy se investigan y se estudian, porque es realmente sorprendente lo que hizo Alejandro para lograr todo lo que logró, todo el territorio que conquistó, y porque sorprendió por muchísimas acciones que realizó, por pensamientos que tuvo, por lógicas que puso en juego, que lo llevaron a lograr todo eso. Por eso hoy en día también se sigue estudiando eso, se sigue investigando, y hay muchas develaciones que surgen con el tiempo y se siguen haciendo develaciones al respecto. Gracias a ese caso podemos ver una batalla muy clara, que es la batalla de Issos,
tal vez la batalla que más representa a Alejandro porque es la que más lo hizo reconocido en ese tiempo. A partir de ese momento fue un antes y después en la vida de Alejandro. Batalla de Isos contra los persas, el rey Darío, donde había una gran diferencia entre ambos ejércitos. El rey persa tenía 100.000 hombres y Alejandro Magno tenía 35.000 hombres. O sea, mucha diferencia de cantidades. Estaba claramente en desventaja Alejandro Magno. Y también había una cuestión muy, vamos a decirlo así, que en ese momento era terminal para Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque en esa batalla Darío logra poner sus tropas por detrás de las de Alejandro Magno. O sea que Alejandro Magno ya no tenía escapatoria. O combatía o combatía. No había vuelta atrás. No podía volver a su territorio. Ante esa situación podemos ver con las claves que estamos pensando cuáles eran las estrategias y tácticas en juego. El rey Darío tenía la estrategia de ¿qué? De eliminar por completo a todos los macedonios y a todo lo que implicaba el ejército de Alejandro Magno. Porque ya tenía directamente miedo de la figura de Alejandro Magno y todo lo que venía generando, entonces tomó la determinación de eliminarlos por completo. Y para eso lo que hizo fue, como venía avanzando por la retaguardia, mientras pasaba por todos los lugares en donde estaban los enfermos, los heridos y los que tal vez habían también cuidado de esos enfermos y heridos, los mataba a todos. Y ahí podemos ver la estrategia que tenía Darío de eliminar por completo, no solamente ganar la guerra, sino eliminar por completo a los macedonios y a todo lo que implicaba el ejército de Alejandro, y la táctica de, para eso, matar a todos los que se encontraban en el camino aun cuando estaban enfermos. ¿Qué hizo primero Alejandro ante eso? Detectó esa estrategia que tenía en juego Darío y lo usó como táctica él. Fue lo que más usó al momento de envalentonar a esos 35.000 hombres que tenían que enfrentarse a 100.000 hombres. Detectó esa estrategia de Darío y lo usó como táctica propia. ¿Y qué hizo? Antes de la batalla, lo que puso en juego es: venguemos a todos esos hombres que mató Darío injustamente, que no tuvo piedad y que fue sangre derramada de ese pueblo. Eso lo usó a favor. Ahora también podemos ver otra vía. Darío también tenía otra estrategia, y esa otra estrategia podemos decir que tal vez no era tan consciente. Tenía una vía consciente esa estrategia, que era que el terreno en el que se habían encontrado tenía lugares de río. Había puntos importantes a tomar, que si alguien en la guerra tomaba esos puntos en particular, hubiera ganado esa batalla, no esa guerra, esa batalla en particular, porque tenía que ver con pasos por el río. Darío tomó la determinación de poner todo su foco ahí y desgastar al ejército de Alejandro. Esa era su estrategia. Ahora, ¿qué táctica usó para eso? Ahora lo vamos a ver. Pero primero veamos que esa estrategia de desgastar al enemigo hizo que también Darío se mantenga lejos del combate. Llevó al combate a su ejército, pero él se mantuvo alejado de esa situación. Ante esa estrategia que llevó a cabo Darío, ¿qué hizo Alejandro? Volvió a hacer lo mismo que le mencionaba antes. Puso él una táctica ante esa estrategia que vio que Darío estaba llevando a cabo. Y acá esto fue mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque al ver que Darío, vamos a decirlo así, inconscientemente se escondía detrás de sus ejércitos, no es que lo hacía a propósito, pero ahí había una estrategia también. ¿Qué hizo Alejandro? Primero, nombró, en ese momento en el que envalentonaba a sus hombres, los nombró uno por uno, a nivel particular. Les nombró las batallas en las que habían participado y lo que habían logrado por los nombres, por lo particular de cada uno de esos nombres. Él mismo, Alejandro, arriesgó su vida y armó toda una instancia en la cual atacar directamente a Darío. Sabía él que si iba hacia por la cabeza de Darío, ganaría la guerra, porque todo el ejército se desmoronaría. ¿Por qué? Porque era el rey y porque también estaba esta cuestión de la estrategia inconsciente de Darío de pretender esconderse detrás del ejército, no poner en juego él
lo propio, y Alejandro eso lo usó a favor. Él nombró a cada uno de sus guerreros, a cada uno de sus generales por su nombre. Él fue al frente en la batalla y fue directamente a buscarlo a la persona, a Darío en lo particular, lo que Darío pretendía dejar escondido. Entonces, en esto podemos ver claramente el uso de lo que estamos viendo en cuanto a lo que son las coordenadas de este cuadro de las coordenadas del cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas en uso en una cuestión muy concreta. Y digo muy concreta porque podemos ver claramente que si Darío hubiera ido a un combate 1 a 1, eso no le hubiera funcionado a Alejandro Magno. Y también podemos ver que en lo que hizo Alejandro al considerar su plan, no solamente que armó su plan propio, sino que en su plan propio también consideró el plan del otro. No es que podemos considerar un plan solamente considerándonos a nosotros y en lo que nosotros queremos hacer. Nuestro plan también tiene que considerar cuál es el plan del otro. Y en esto hago dos aclaraciones. Nunca se trata de querer cambiar al otro. No se puede, no es posible, no vamos a lograr con nuestro plan cambiar al otro. Sí se trata de que en eso que estamos haciendo, considerar cuál es el plan del otro y usarlo a favor en nuestro plan. Esta integración que estoy proponiéndoles considerar y entender a través de lo que estamos recorriendo, también nos lleva a pensar cuál es el lugar desde el cual Alejandro Magno hizo lo que hizo, y podemos ver claramente que por lo que no consideró Darío en él, el rey Darío en él, fue que perdió esa guerra que era para muchos imposible de perder, por lo que ya implicaba la cantidad de hombres en cada uno de los ejércitos. Podemos ver en eso, tanto lo podemos ver en Darío como también en la vida de Alejandro Magno, tal vez en otro video, que no considerar lo que tiene que ver con la coordenada del desde dónde cada quien hacemos lo que hacemos, es lo que determina después en la situación si el plan nuestro, que armemos en nuestro día a día, va a funcionar o no. Y aquí les voy a leer una frase de Sun Tzu, que también voy a poner en pantalla para que lo puedan ver, que nos dice que no se trata de confiar en que el enemigo se abstendrá de atacar, sino que te esforzarás en hacerte invulnerable ante él. Entonces, podemos ver que Sun Tzu incluso nos hablaba de que primero tenemos que hacernos invulnerable nosotros ante cualquier enemigo que pueda surgir, y eso ya nos hará invulnerables ante cualquier cosa que surja, cualquier enemigo que surja en lo externo. Ahora, también podemos pensar que ese enemigo puede estar tanto en lo externo como en lo interno, no solamente como algo afuera, sino como también esas cuestiones internas que hacen de enemigo en nosotros mismos y que si no las consideramos nos desvían del plan y el resultado que queremos alcanzar. También podemos ver que las tácticas, como las habilidades blandas que nos planteaban desde el inicio y recorrimos a través de los artículos periodísticos, son una de las coordenadas en juego, nos sirven para la instancia en la que tenemos que ponerlas en juego. Las tácticas van en el momento en el que tenemos que poner en juego las tácticas en relación a qué lugar ocupan en mi plan, considerando las estrategias propias, considerando las estrategias del otro. Si yo esa adaptabilidad como táctica la pongo en juego desde el inicio, supongamos que lo hubiera hecho Alejandro, se hubiera adaptado a una situación en la que hubiera combatido con el ejército de Alejandro. En vez de él, Alejandro, ponerse del lado de decidir cuál es su plan, considerar el plan del otro y en función de eso, hacerse primero invulnerable él. Entonces ahí fue y es que hizo posible lo que era imposible, como ganarle con 35.000 hombres a un ejército de 100.000 hombres. Entonces, gracias a lo que estamos recorriendo, voy ahora también a llegar al punto en el que veamos que considerar hacernos, cada uno de nosotros, invulnerables, primero, para, desde ese lugar, considerar ese enemigo
externo o interno, también nos permite ver que ese enemigo puede ser un gran aliado, que nos esté mostrando desde antes, muchos pasos previos antes, qué considerar para que ese enemigo no nos lo encontremos afuera. Próximo jueves 11 de abril, los invito a participar del segundo encuentro de Planificarme. Para quienes no recorrieron el primer encuentro, pueden recorrer la grabación del primero. Y el segundo encuentro de Planificarme, donde también estaremos recorriendo casos particulares, preguntas que me han hecho en el primer encuentro y preguntas que surgen a través del formulario de inscripción, que también les dejo en la descripción del video para todos quienes quieran participar, el próximo 11 de abril a las 7:30 horas de Argentina. Nos encontramos muy prontamente en otro video y a través de Planificarme.